Buenas noches, bienvenidos a todos a la sesión mensual de la Asociación de Retina de Occidente. Vamos a dar inicio primero con nuestra secretaria, la doctora Diana Arévalo, que nos va a ayudar con la lectura del acta de la sesión anterior. Adelante, Diana. Hola, buenas noches. Bienvenidos a los ponentes y al doctor Santos, que es coordinador de la sesión de hoy. Y voy a proceder con la lectura del acta y ahorita continuamos con la sesión del día de hoy. Gracias, doctora Paola. Voy a dar lectura al acta de la 7ª sesión del año correspondiente al mes de agosto, siendo las 8:30 horas del día martes 23 de agosto del presente año. Se dio por iniciada la 7ª sesión ordinaria del año de la Asociación de Retina de Occidente, la cual se llevó a cabo de forma virtual, con un total de 48 asistentes, previa convocatoria por la presidenta de la asociación. La doctora Paola Jacobo, presidenta de la Asociación de Retina de Occidente, da la bienvenida a los ponentes. Presentamos la orden del día y se aprobó el acta de la sesión anterior. El tema fue manejo quirúrgico del desprendimiento de retina complicado. Comenzó el doctor Sergio Hernández Zamota, quien nos habló sobre la vitreoretinopatía proliferativa, siendo la causa más común de fracaso en cirugía de desprendimiento de retina reumatógeno, con una incidencia del 5 al 10%. Así como abordó su clasificación, nos hizo hincapié en el tratamiento quirúrgico de liberar tracciones de BRP y realizar pelado de la membrana limitante interna. Presentó caso clínico de la cirugía y mencionó estudios realizados con adyuvantes farmacológicos como metrotexate intravítreo en la prevención del BRP. Seguido del doctor Enrique Roy Melo Granados, quien expuso videos de casos complicados, habló sobre retinectomía, cuando están indicadas. Su primer caso fue sobre el abordaje con una retinectomía de 360 grados en un caso con desprendimiento de retina recidivante. Una vez liberada la tracción por BRP, procedió a realizar la retinectomía, ya que existía contracción intrínseca de la retina periférica anterior. Presentó además el abordaje de un segundo caso con silicón subretiniano, mencionando la importancia de manejar estos casos con calibres pequeños e indentar la periferia, además de tratar con cerclajes esclerales. Como último ponente presentó el doctor Efraín Romo, quien nos habló de las diferentes tecnologías que facilitan los resultados en este tipo de cirugías, así como la mejoría en los sistemas de visualización. Presentó también casos clínicos tratados con cerclaje escleral, así como casos de miopía magna con foveosquisis utilizando un elemento indentador macular. Mencionó la importancia de las diferentes tinciones que se utilizan para identificar mejor las membranas de BRP y retirarlas por completo, para así obtener mejores resultados en este tipo de casos. Posteriormente pasamos a la sesión de preguntas y respuestas y se dio por terminada la sesión. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Diana. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que el tema es técnicas quirúrgicas en cirugía macular. Tenemos 3 grandes invitados. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos. Y bueno, voy a iniciar presentándolos a los 3 para no tener interrupciones durante la sesión. El coordinador del día de hoy es el doctor en ciencias Arturo Santos. Él realizó su formación como médico en la Escuela de Medicina de Monterrey de México, realizó su residencia en oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera en la Ciudad de México, fue becario en cirugía de retina en el Instituto Oftalmológico Wilmer Eye Institute del Hospital Johns Hopkins, Baltimore, en Estados Unidos, realizó el doctorado en biología molecular en la Universidad de Guadalajara, es miembro de 2º grado del Sistema Nacional de Investigadores, con más de 40 artículos y 1000 citas. Fue galardonado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, junto con sus colegas del Centro de Retina Quirúrgico, con el Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Y como ponentes, vamos a contar con la participación del doctor Jaime Fernando Dávila Villarreal. Él es egresado de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó la especialidad en oftalmología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además de retina quirúrgica,
Dr. Jesús González, y retina médica y quirúrgica en el Hospital Civil en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor adjunto de posgrado de alta especialidad de medicina del programa de retina y vitrio por la UNAM, que se realiza en la Clínica Hospital Constitución del ISSSTE, presidente actual de la Asociación de Retina de Noroeste. Y también, por último, vamos a contar con la participación del doctor en ciencias Juan Carlos Altamirano Vallejo. Él es director médico en el Centro de Retina Médica y Quirúrgica, es profesor también, cursó su alta especialidad en retina médica y quirúrgica de la Escuela de Medicina y Salud. Perdón, es profesor del curso de alta especialidad en retina médica y quirúrgica de la Escuela de Medicina y Salud en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente ejerce su práctica en la ciudad de Zapopan, Jalisco, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, autor de más de 60 publicaciones en revistas indexadas de múltiples patentes en el área de oftalmología. Bienvenidos. Le doy la palabra al doctor Arturo Santos. Muchas gracias y muchas gracias por la consideración de darnos oportunidad de participar en esta sesión en el marco de la sesión mensual de la Asociación de Retina de Occidente. Como se mencionó, el tema que trataremos el día de hoy es técnicas quirúrgicas en cirugía macular, y para ello tendremos la participación del doctor Juan Carlos Altamirano, quien describirá algunas experiencias, técnicas personalizadas para la cirugía macular, y posteriormente el doctor Jaime Dávila, quien hará lo consecuente al revisar algunas modificaciones a técnicas ya descritas, modificaciones realizadas por él mismo para la realización de este tipo de cirugía macular. Lo que consideraremos es que al final de la presentación o de ambas presentaciones tendremos la oportunidad de tener una sesión de preguntas y respuestas. Pediríamos al público, a la audiencia, que con toda libertad pudieran escribir sus preguntas en el chat o que indiquen de alguna manera y les abrimos el micrófono para que participen con alguna pregunta. Entonces, sin mayor preámbulo, pediría al doctor Juan Carlos Altamirano que iniciáramos con su presentación, y tan pronto termine el doctor Altamirano, seguiremos con la presentación del doctor Dávila. Muchas gracias, buenas noches a todos. Agradezco de antemano a la doctora Arévalo por la invitación. Un saludo al doctor Jaime, gran amigo, saludos desde acá de Zapopan, y al doctor Arturo Santos. Esta noche yo les voy a hablar de prácticas preferidas en cirugía macular que hacemos en Centro de Retina Médica y Quirúrgica, específicamente una con la que hemos trabajado ya desde hace algunos años, y es la cirugía macular bajo ansiólisis oral y anestesia tópica. Esta es mi declaración de conflicto de intereses, y como antecedentes nosotros hemos venido ya trabajando alrededor de 7 años atrás, cuando precisamente el doctor Santos empezó a hacer cirugía tópica para miodesopsias que degradan la visión. En un inicio, bueno, nosotros vimos ventajas sobre la anestesia regional, pues al evitar posibles complicaciones relacionadas al bloqueo, mejorar o hacer más eficiente el tiempo de recuperación para el paciente, impactar también el costo-beneficio para el mismo, simplificar los procesos, y en general tener una rehabilitación más rápida. Evidentemente esto no empezó en nuestra área, empezó en el área de cirugía de catarata ya hace bastantes años, alrededor de unos 6, 7 años, y de ahí nosotros tomamos pues esta idea de simular el ambiente de una sala de procedimientos menores, que en inglés le llaman office-based, que en esencia es utilizar anestesia tópica, tetracaína, con ansiólisis oral. Sí se mantiene una vía sistémica, sin embargo la ansiólisis es oral, y nosotros nos enfocamos, ya hablando de cirugía macular, en ciertos criterios para valorar la seguridad y eficacia de este tipo de procedimientos con esta modalidad.
específicamente para pacientes mayores de 18 años, que sean ASA 1 o ASA 2, en general pacientes pues, relativamente sanos o sanos, y la valoramos en síndrome de tracción vitreomacular, membrana hiperretiniana y agujero macular. Es muy importante tener en cuenta que hay criterios de exclusión. De entrada, pues, problemas de comunicación con el paciente. Es muy importante que el paciente esté despierto durante su cirugía, que coopere, que te esté diciendo cómo se siente. Alergia a la tetracaína o benzodiazepinas, que son las que se utilizan en la ansiólisis oral. Nosotros evitamos, si tiene ya cirugías vitreoretinianas previas, incluirlos en esta modalidad de tratamiento y sobre todo que tengan desprendimiento de retina. A todos ellos siempre les hacemos una escala visual análoga de dolor, medimos tiempos quirúrgicos, medimos también el alcance de los objetivos quirúrgicos y eventos adversos. Nosotros, como patrón preferido de práctica, a todos ellos en la evaluación preparatoria, les tomamos agudeza visual, hacemos biomicroscopía, fondoscopía, siempre tomamos OCT de área macular y de papila. En el caso de papila, sobre todo porque hay pacientes en donde queremos tener la seguridad de si el vítreo posterior sigue adherido o no. Y también tomamos fotografía de fondo de ojo de campo amplio y hacemos escala de visión análoga. En general, nosotros 30 minutos previos al inicio del procedimiento, a través de nuestro anestesiólogo, se administra de forma oral diazepam de 7.5 a 10 miligramos, se empieza a administrar tetracaína tópica, tenemos ya esta simulación o setting de la sala, específicamente nosotros utilizamos el calibre 27 Ultravid de la casa comercial Alcon, y bueno, siempre tratamos nosotros de medir cómo es la experiencia para el paciente, ¿no? Debido a que esto es un área pues relativamente nueva. La experiencia de nosotros, de hecho, quien más experiencia tiene es el doctor Santos, tiene ya desde el 2017, cuando él se atrevió a hacer esta primer cirugía tópica para pacientes con patología macular. Entonces, de forma general, bueno, aquí vemos el inicio del procedimiento, el paciente está despierto, los movimientos oculares presentes en todo momento. La inserción de cánulas la hacemos presionando con un hisopo bañado en tetracaína, unos segundos. Aquí pues es muy importante de mi parte también darle el mérito a nuestra anestesióloga, que está monitorizando siempre al paciente, pues. La inserción de cánulas es relativamente amistosa o amigable, sobre todo cuando ya se pasa la curva de aprendizaje. Y como vemos aquí, pues es muy similar para las 3 cánulas. La experiencia del paciente es bastante tolerable, bastante agradable, vaya, tan así que cuando se inició este tipo de práctica en miodesopsias que degradan la visión, el paciente pedía que se le operara el ojo contralateral. Entonces, en el caso de cirugía macular, si es que hay pseudofaquia, nosotros siempre procuramos hacer una capsulotomía posterior para darnos una mejor visualización del procedimiento, en específico antes de iniciar el procedimiento macular. Bueno, hacemos una vitrectomía estándar y en unos momentos yo les traje algunos de los ejemplos o algunos de los pacientes que pueden fungir como ejemplos para estas técnicas. Aquí hay una remoción de membrana epirotiniana. Es muy agradable y sorprendente en forma positiva cómo el paciente coopera. Aquí el paciente, vaya, es como en una facu. Puede mover el ojo, tú le dices, ve a la luz. Y pues la verdad es que el paciente fija muy bien. Nosotros hemos tenido experiencias en donde un bloqueo mal puesto es muchísimo más problemático que estos pacientes, porque aquí te cooperan muy bien. El siguiente video es de una remoción de limitante interna con tinción de azul brillante. El movimiento del paciente también puede ser controlado en buena medida a través de los 2 instrumentos que tenemos dentro del ojo. Aquí tenemos una remoción de limitante interna asistida con acetona y triamcinolona libre de conservadores. La aspiración vaya de manera adecuada. La remoción, pues, de hecho este video es del doctor Santos. Obviamente, pues él tiene muchas horas de vuelo y se requiere pues de una curva de aprendizaje también para pues quien quiera aventurarse
en esta modalidad quirúrgica. Perfecto. El siguiente video es una remoción de hialoides posterior. Nosotros hemos tenido casos donde el síndrome de tracción vitreomacular, en específico, por ejemplo, de este paciente, pues es complicado. Hay una adherencia anormalmente fuerte de la hialoides posterior al grado que se tuvo que utilizar una pinza para poder hacer la separación. No se pudo hacer con el vitrector y realmente la cooperación del paciente es bastante buena, vaya. Yo sinceramente prefiero utilizar esta técnica, sobre todo en ojos muy grandes, ojos miopes. No, prefiero evitar el riesgo que conlleva la administración retrovulvar de anestesia, y más si ya sé, claro, con la valoración previa, que no es un caso complicado, que no es un caso que tenga problema en retina periférica, que es un paciente cooperador con el cual, vamos a contar paciente despierto todo el tiempo. Y aquí hay algunos otros ejemplos con el Finesse de Alcon para remoción de membrana limitante interna. Y posteriormente a este video vamos a ver una remoción de limitante interna de un paciente con agujero macular y un paciente con membrana epirretiniana. Creo yo que, bueno, al igual que muchas personas, que la cirugía en retina va a ir avanzando poco a poco, y uno de estos arestes es probablemente en un futuro poder hacer cirugía fuera de lo que eso conocemos actualmente como un quirófano. Desde la evolución de grandes hospitales a centros de atención médica ambulatoria, se ha simplificado en buena medida los padecimientos vitreoretinianos. Evidentemente, no cualquier caso puede, o al menos en nuestra experiencia, ser operado con esta técnica, pero los resultados son sumamente satisfactorios. La recuperación del paciente es sumamente rápida. No se tiene que parchar el ojo, tal cual como en una cirugía de catarata con anestesia tópica. Y la verdad es que la forma en la cual hace más eficiente el procedimiento y disminuye los riesgos, al menos desde nuestro punto de vista, es algo que vale la pena analizar para ciertos casos y cierto tipo de pacientes. Entonces, como conclusión, al menos en la experiencia que nosotros tenemos ya de casi, pues sí, 6 años más o menos, en la realización de procedimientos vitreoretinianos en la patología macular sí es factible. Sin embargo, se tiene que tener la precaución de elegir al paciente adecuado, es decir, seleccionar el caso adecuado, al paciente adecuado, las circunstancias indicadas para hacerlo, y pues sí tener ya una curva de aprendizaje suficiente después de haber aplicado esta técnica para procedimientos más sencillos, como puede ser la remoción del vítreo por miodesopsias que degradan la visión. Bueno, de mi parte eso es todo. Yo les agradezco mucho su atención y dejo la palabra al doctor Arturo Santos. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros tu experiencia, los videos. Vamos a reservar cualquier pregunta, cualquier duda que exista de la audiencia para la etapa final, una vez que el doctor Dávila concluya con su presentación. Jaime, si gustas iniciar con tu presentación, por favor. Claro, doctor. ¿Ahí se ve? Perfecto, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo al doctor Santos, a la doctora Diana Arévalo, al doctor Jacobo por la invitación a esta sesión mensual de la sesión de Retina de Occidente. Básicamente este tema, le pusimos hace muchos años, hicimos una presentación en Neuroretina en el 2017 y le llamamos relajando el agujero macular. Sobre todo, son agujeros grandes que en muchas ocasiones no tuvimos éxito en la primera cirugía
empezamos a hacer esta técnica desde el 2016, 2017 aproximadamente. Básicamente, digo, el primero, un poquito de historia acerca del agujero macular, fue Knapp el que describió en 1869 y posteriormente el doctor Gass pues, clasificó el agujero macular a la biomicroscopía y He y Pugliafito lo clasificaron mediante OCT. El agujero macular completo, en la mayoría de los casos, es idiopático y debido a una atracción tangencial anormal del vitrio, descrita inicialmente por Gass y posteriormente con los equipos como el OCT, se ha llegado a estudiar mejor la patología vitreomacular, ¿no? Con las nuevas técnicas, digo, actualmente en esta década, la tasa de éxito es un poquito o mucho mayor en comparación a la pasada, ¿no? Hay diferentes técnicas que actualmente están en boga para el cierre de agujeros grandes o falla del cierre primario, en las cuales incluye una técnica utilizada, modificada utilizando el líquido pesado. Esta la describió por primera vez el doctor Arturo Santos. Y luego hicimos una modificación, acá el doctor Jesús González, en Monterrey, hizo una modificación a esta técnica. Y actualmente también está el empaquetamiento del agujero macular, flavio invertido, y hay una técnica que utiliza la doctora Berrocal, que es afrontando los bordes del agujero macular, ¿no? Y pues propusimos una técnica de relajación, la cual fue presentada, como les comentaba, en Neuroretina del 2017. Básicamente, pues creemos una de las teorías, bueno, no creemos, pero la del ojo del lado derecho, obviamente es una atracción del vitrio que llega a romper la zona foveal, pero también existe una tracción centrípeta de ese agujero, y cuando son agujeros crónicos o de mucho tiempo de evolución, normalmente se ve esos bordes que ya están aplanados, ya no son bordes elevados como sucede en un principio por la misma tracción que queda la retina elevada. Simplemente se relaja esa retina y creemos que tiene pues una difusión centrípeta, ¿no? La técnica, pues es la técnica convencional, como ustedes saben, una vitrectomía C25 o 27, acá operamos de los dos calibres. Obviamente tenemos que liberar la hilodes posterior. Si existe una membrana hiperretiniana, sobre todo de tipo 2, donde se ve claro, donde podamos quitarla, yo prefiero retirar en un inicio y posteriormente utilizar azul brillante. Si no, la retiro en bloque, si es tipo 1, si es muy sutil, utilizando el azul brillante. Después hacemos una relajación que ahorita se los voy a mostrar, es con punta de diamante de tano. Sin embargo, este tano no es nuevo, o sea, tratamos de que sea el que hemos utilizado mucho tiempo para que no tenga pues mucho filo, mucha adherencia hacia la retina, ¿no? Y después intercambiamos agua-aire, SF6, y la dejamos en posición prono durante 3 días a los pacientes. Les voy a presentar 2 casos. El primero es una femenina de 67 años, sin antecedentes de importancia y una disminución de aproximadamente 3 meses. En el OCT vemos el agujero macular completo, grado 4 y asociación de una membrana epirretiniana, ¿no? Digo, no les voy a traer la técnica o cómo hacemos la cirugía, porque lo que más me interesa es cómo hacemos esa relajación de ese agujero, ¿no? Normalmente comenzamos en forma externa hacia el agujero y lo hacemos 360 grados, sin llegar al borde del agujero macular. No tocamos el agujero macular para nada. Ahí, si logran ver, se ve en el área pues, perifoveal, cómo se va elevando, cómo se va, pues, inclusive se nota como si tuviera edema ese agujero. Lo hacemos 360 grados. En esa porción, sobre todo en la región temporal, digo, como yo soy diestro, es donde más cuesta trabajo y donde podemos dañar la retina de esa forma centrípeta, y siempre se ve como una elevación de esa zona. Estos son los OCTs a las 24 horas de ese paciente y un mes posoperada. Siempre con esta técnica, o la mayoría de las ocasiones, se forma una pequeña cavitación en el área foveal que va desapareciendo conforme pasan los meses.
pero se ve la capa de epitelio pigmentario intacta y la capa de fotorreceptores también intacta, ¿no? Este es otro caso que operé inclusive el día de hoy. Este fue una femenina de 68 años con disminución de la agudeza visual en ojo derecho y con una agudeza visual mejor corregida de 20/400. Básicamente es como les comentaba, hacemos una limitoresis amplia, normalmente casi hasta llegar al borde de los vasos de las arcadas, y con el Tano empezamos a barrer toda la forma en forma centrípeta hacia el borde del agujero macular. Esto normalmente no nos tardamos mucho, es poco. Solamente tengo que ver que haya un poco de relajación y que se forme un poquito de líquido que les comentaba en el área perifoveal, y con eso normalmente logramos el éxito de esta cirugía. Actualmente llevamos más o menos como unos 250 casos aproximadamente con esta técnica, y solamente hubo una sola ocasión en la que tuvimos que reoperar a la paciente porque no cerró el agujero, ¿no? Entonces, como conclusiones, creemos que es una técnica innovadora, sobre todo en agujeros grandes, como les comentaba, o falla en el cierre primario. Los agujeros de preferencia pequeños, menor de 400 micras, no tocamos nada actualmente. Es una técnica, pues digo, a comparación como las que actualmente estamos o se están viendo en los congresos, pues es una técnica ligeramente más sencilla, ¿no? No manipulamos el agujero macular, no ocasionamos trauma debido a que no manipulamos ese agujero. Tenemos pacientes que han tenido muy buena recuperación visual, y la tasa de cierre, como les comentaba, pues es arriba del 99%, ¿no? Lo único es que en este estudio, como no tenemos microperimetría en la clínica, donde normalmente hacemos las cirugías, no les hemos hecho a los pacientes. Entonces, sería el único estudio que faltaría para corroborar que no hubiera ningún daño con esta técnica. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Con esto, a mí me gustaría iniciar entonces lo que es la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguna duda, algún comentario de la audiencia? Sí les pediría que lo escribieran en el chat o nos dieran una indicación y podríamos darle acceso para que hagan su pregunta directamente. O, Diana, si ustedes pudieran ir recibiendo las preguntas y luego nos las van pasando, estaría perfecto. En el Inter, algunas reflexiones generales, ¿no?, sobre la cirugía macular, que nos pudieran ustedes apoyar en el sentido de no tanto el establecimiento de un diagnóstico, ¿no?, con la tecnología diagnóstica actual, saber cuál es la patología o inclusive el nivel de avance de la patología es relativamente sencillo. Aquí lo que quisiera que comentaran es en relación a sus criterios para indicar un procedimiento quirúrgico. Evidentemente, dependiendo de la patología que se esté abordando, ¿no? Entonces, términos generales y de manera muy breve, si hablamos de agujero macular, ¿tienen ustedes algún criterio de exclusión para no realizar un procedimiento quirúrgico? Empezamos contigo, Juan Carlos. Sí, gracias, doctor Santos. En el caso específico de agujero macular, bueno, nosotros, independientemente del tiempo que tenga, si sea agudo o crónico, siempre damos la oportunidad de operar. Evidentemente, pudiéramos tener esto como regla, ¿no? Debe de haber excepciones, obviamente, pero las excepciones, más allá de la patología en sí, van al tipo de paciente. Pues si es un paciente mayor de edad, con mucho riesgo sistémico, en fin, pudiera haber una excepción, pero la regla, en el caso al menos de nosotros, es darle la oportunidad a todo agujero macular de ser cerrado para mejorar la calidad visual del paciente. Para nosotros esa sería la regla, ¿no? Digo, la excepción pudiera haberla, pero más hacia las condiciones del paciente que
que al agujero per se. Jaime, en tu caso, ¿tú tienes alguna contraindicación absoluta para realizar cirugía de agujero macular? No, a menos de que haya una contraindicación pues sistémica para no poderlo operar, ¿no? Pero normalmente, digo, lo que siempre les avisamos o les decimos a los pacientes, le informamos antes de cualquier cirugía, digo, evidentemente, entre más tiempo tenga el agujero con una disminución de la agudeza visual, pues obviamente menos va a recuperar visión, ¿no? Pero, digo, tratamos de que disminuya el escotoma central que pueden llegar a tener los pacientes, pero de ahí más no tengo ninguna contraindicación para no operarlo, ¿no? Ok, planteando ahora la pregunta un poco diferente en relación, tú mismo, Jaime, cuando se trate de una membrana hiperretiniana macular, ¿cuál es el criterio que tú sigues para decir este paciente lo tengo que operar? Normalmente que tenga metamorfopsia, eso es para mí es un punto primordial de una cirugía, y normalmente si va bajando un poco la visión. Yo normalmente meto pacientes con metamorfopsia y una disminución de la agudeza visual, 20-25 he metido, 20-30 he metido, y sobre todo la recuperación visual. Entre menos lo dejes avanzar la patología, entre menos pierda visión, más recuperación va a tener, ¿no? Pero sobre todo la metamorfopsia. Muy bien. Juan Carlos, tú en el caso de síndrome de tracción vitreomacular, ¿cuál es tu conducta? ¿Cuándo decides intervenir? ¿Cuándo no intervienes? Bueno, básicamente es si el paciente tiene metamorfopsias, si el paciente tiene deterioro de la agudeza visual y en síndrome de tracción vitreomacular, pues eso significa 20-25 o peor. Y otras dos importantes es si hay una alteración anatómica importante, y una mucho más reciente es si el paciente va a ser operado de cirugía de cristalino, en especial, o el énfasis especial es con lente premium. Para mí es una indicación, independientemente de que el paciente no tenga metamorfopsia o vea relativamente bien. Traslapado al área o a la patología de membrana epirretiniana, sería si el paciente tiene metamorfopsia, si el paciente tiene una agudeza visual de 20-40 o peor, o si hay una alteración anatómica relevante para ser sometido a procedimiento quirúrgico. Bueno, pero ya ven que muy frecuentemente los síndromes de tracción vitreomacular son identificados en una evaluación rutinaria, ¿no? Muchas veces son asintomáticos. No obstante, podemos encontrar una imagen en la tomografía óptica de coherencia en el área macular, pues de una tracción significativa. Jaime, ahí tú ves la tracción en el área foveal, con un área de adherencia relevante, más de 300 micras. ¿Cuál es tu conducta? ¿Observas por un tiempo? ¿Propones cirugía? Sí, digo, primero trato de obtener la mejor agudeza visual, registrarla, y sobre todo que el paciente, como usted dice, la mayoría de las veces es asintomático o no se ha dado cuenta el paciente. Le indico si tiene o no metamorfopsia, y posteriormente lo puedo vigilar si tiene una agudeza visual o si es asintomático. Normalmente lo hacemos cada 3 o cada 4 meses, e inclusive hasta 6 meses. Y si vemos o vamos registrando una disminución de la agudeza visual o un cambio en la anatomía macular, pues ahí optamos por la cirugía. Muy bien. Hay dos patologías relativamente frecuentes que no mostraron ustedes en sus videos, ¿no? Y esto en el mismo rubro, ¿no? De criterio de si opero o no opero, ¿no? Casos de vitreosquisis en miopía alta, en donde tenemos estos estafilomas y tenemos la tracción del área macular. ¿Cuál es su conducta? ¿Cuándo deciden intervenir y cuándo no? Juan Carlos. Sí, gracias. Son casos difíciles, y aquí sí hay una gran variedad. Hay ojos en exceso grandes o con una morfología complicada, en donde en más de una ocasión, por querer ayudar al paciente, pudiéramos generar una complicación.
como un desprendimiento de retina o un agujero macular, en fin. Sí, aquí yo me iría con un poco más de precaución, pero si hay una disminución de la agudeza visual, es decir, que el paciente llega y me diga, yo veo menos, y esa disminución de la agudeza visual solo es atribuible a eso, o sea, no hay ninguna otra causa, en donde la alteración anatómica sea evidente, yo creo que está más que justificada la cirugía. Si hubiera otras vertientes, como por ejemplo, que hubiera opacidad de medios, llámese catarata, que la esquisis fuera, pues anatómicamente o estructuralmente no tan importante, en muchos de esos casos yo prefiero observar, que hagan la cirugía de cristalino o citarlo en 3 o 6 meses, volver a hacer los estudios, revisarlo. Pero sí, yo creo que estos pacientes ameritan un poco más de análisis por la posibilidad de complicaciones que podemos generar con el procedimiento antes de indicarlo. Pero para mí sería una alteración anatómica evidente y una disminución de agudeza visual no atribuible a otras causas. Bien, dos preguntas más sobre criterio, ¿no? De si operan o no operan y cuándo lo operan. Cuando tienes, Jaime, una hemorragia submacular, secundaria de degeneración macular o secundaria a un trauma, ¿cuál es tu conducta? ¿Cuándo operas y cómo planteas el procedimiento? Bueno, lo ideal es operar lo más pronto posible. Normalmente con TPA lo hacemos. Sin embargo, digo, en muchas de las ocasiones no puede costear al paciente el TPA. En otras ocasiones, si no tiene los recursos el paciente, trato de desplazarla con gas y posición, obviamente, con C3F8, pero sí tratamos de hacer o de poner TPA submacular para poder absorber la mayor cantidad posible de sangre, ¿no? Para evitar el daño de los fotorreceptores que, digo, prácticamente tenemos como 7 días aproximadamente para evitar esa fototoxicidad, ¿no? Si no es, pues, es imposible. Sí, resulta en ocasiones un poco complejo, ¿no? Tener acceso al TPA, sobre todo por la cadena de congelación necesaria. ¿Qué haces tú, Juan Carlos, cuando no tienes TPA? En lo personal, como dijo Jaime, bueno, aquí luchamos contra el tiempo, ¿no? Una ventana, digamos, prudente para operar sería menos de 15 días. Como ya lo dijo él, si uno excede esa ventana de tiempo, pues va a haber una toxicidad, principalmente por el hierro presente en esa área en la sangre. En lo personal, yo, como ya lo comentaron, creo que conservar la cadena de frío del TPA es muy difícil, es caro. Entonces, desplazar la hemorragia sería el estándar para mí o el patrón preferido de práctica para mí. Hacer esa cirugía, pues no es muy común. Entonces, también la curva de aprendizaje, aunque podría no ser tan difícil para un cirujano experimentado, pues es más bien que no es tan común como otro tipo de patología macular. Pero en esencia es desplazar la hemorragia, desplazar de forma inferior esa hemorragia subretiniana en ese periodo de tiempo, haciendo un domo con agua y haciendo un intercambio parcial y colocando un taponamiento parcial, en lo personal de hexafluoruro de azufre, y pedirle al paciente que guarde posición para poder desplazar esa hemorragia, pero insisto, pues menos de 2 semanas. Si no, Okay, menos no de 2 tiene semanas, caso. pero por ahí dicen los libros, ¿no? No toda hemorragia submacular tiene la indicación quirúrgica. Y dicen por ahí los libros que cuando la cantidad de sangre es sustancial, pues sí hay que desplazarla, ¿no? Hay que evacuarla quirúrgicamente. Pero no hay una receta, ¿no? ¿Cuál siguen ustedes? No la hay, la verdad es que no la hay. ¿Esta es una mancha de Fuchs y solo la voy a observar o esta es una hemorragia que tengo que drenar? Yo creo que la indicación principal pues es degeneración macular. Y sí, no hay una receta porque los casos son raros. Y desde mi práctica o lo que hacemos es manchas de Fuchs, desde luego no. El tratamiento es farmacológico. O hemorragias subretinianas, digamos, híjole, es difícil definirlas, pero más bien yo iría por el volumen de la hemorragia, más que el área, porque es muy común ver hemorragias subretinianas, más bien subfoveales, yo iría por el volumen, porque si hay hemorragias masivas,
que sí se pueden prestar a hacer ese desplazamiento. Entonces, ese punto que toca usted es importantísimo, ¿no? Digo, hemorragias comunes y corrientes, subfoveales hay muchas, pero para poder considerar un procedimiento de estos, yo creo que sería una hemorragia en volumen suficientemente importante como para considerar desplazarlo, porque el tratamiento farmacológico pues va a ser insuficiente. Muy bien, moviéndonos de tema, ¿no? Ya no tanto criterio de quirúrgico, sino más bien durante el procedimiento quirúrgico, Jaime, otro tema que no trataron, edema macular diabético, refractario al tratamiento. ¿Qué tan frecuentemente lo haces y cuando lo haces, remueves la limitante interna o no? Sí, normalmente sí. Cuando ya es refractario al tratamiento o tiene una asociación, una hialoide extensa o una membrana epirretiniana, obviamente la difusión de medicamentos va a ser mucho menor al área macular y normalmente lo que hago es una vitrectomía, digo convencional, normalmente extensa, y siempre pelo la limitante interna. Siempre. ¿Alguna recomendación particular en diabéticos para quitar la limitante interna? Pues digo, siempre usar azul brillante, de preferencia. Yo sé que usted tiene mucha experiencia con acetónido de triamcinolona, sin embargo, el que no está tan experimentado como usted, digo, nos puede fallar el hacer una limitorexis. Son complejas, son muy chiclosas las membranas epirretinianas y la limitante interna en los pacientes con edema macular, sobre todo inclusive porque la mayoría de ellos ya están inyectados e inclusive la hialoides se vuelve todavía más tensa y más difícil de quitar. Pero digo, básicamente una técnica convencional. En dado caso, si tengo mucha tracción, utilizo perfluorocarbono para Bien. hacer una limitorexis bajo perfluoro. De hecho, eso es lo que yo frecuentemente hago porque como que la adherencia entre el epitelio pigmentario y los fotorreceptores en los pacientes diabéticos es más débil, ¿no? Y tienes una movilidad o como que tuvieras un líquido subretiniano, ¿no? Que hace que la manipulación, aparte que se desgarra la limitante, complica el procedimiento, ¿no? Y efectivamente el utilizar líquido pesado a veces facilita esto, ¿no? Y de manera importante. Moviéndonos un poco a las técnicas, sobre todo aquellas que mostraron, evidentemente cuando removemos la limitante interna, pues lo que queda abajo es la capa de fibras nerviosas, ¿no? Ahorita mostraste cómo se relaja, ¿no? Pasando el tano por ahí, aclaraste que no tiene mucho polvo de diamante, pero ahí pues son fibras nerviosas, ¿verdad? En relación al éxito anatómico no hay duda, ¿no? Pero en relación al aspecto funcional, Jaime, ¿no te da un poco de temor que se estén generando escotomas al romper una cantidad significativa de fibra nerviosa? Sí, por eso es que aclaré ahí que necesitamos un microperímetro para poder hacerlo, ¿no? Hacer el mejor estudio posible. Yo Sí. creo que un Humphrey sala, ¿eh? Sobre todo, digo, no, es tranquilo, o sea, No, sí, lo vimos. Sí, no, muchas veces, digo, cuando sí nos pasamos de mano, sí se ve la marca del tano como una contusión. Digo, se ve el propia, paciente, ¿no? En el OCT inclusive, ¿no? sí. Sin embargo, digo, al paciente hasta ahorita no se ha quejado de escotomas, pero hay que medirlo, ¿no? Obviamente. Sí. Sí, porque eso es algo importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, tratar pacientes más que imágenes, ¿no? Porque si se cierra el ojo, si se cierra el agujero, perdón, ¿no? Pero pues habría que ver cuál es la función visual, ¿no? Sí. No sé, Jaime, ¿tú tienes experiencia con el trasplante autólogo, eso que cortan un pedazo de retina a la periferia y lo ponen ahí? No, Agujero pero macular. no me gustaría tener esa experiencia. No sé, si alguien en la audiencia me puede Traumático. explicar cuál es el mecanismo de funcionamiento de eso, yo se los agradecería muchísimo. Diana, yo creo que tú tienes experiencia con eso, ¿no? No, doctor, no he realizado el trasplante. Porque te vi con Autólogo en caras como que cirugía yo sí, macular. ¿no? Tengo ganas, lo voy a realizar próximamente y le aviso. ¿Y que hay plasticidad ahí? ¿Se integran las neuronas o qué ocurre? En teoría sí, pero no me ha tocado, doctor. No me ha tocado. Bueno, está bien. Muy bien, ¿cómo vamos con tiempo? No sé si debamos bien, creo que vamos ¿sí? bastante bien. Yo tenía una pregunta para cualquiera de los tres.
agujeros lamelares los operan, y si el paciente tiene una buena agudeza 20-30, 20-40, que es como la agudeza limítrofe para cirugía, ¿los operan o no los operan? Juan Carlos, ¿quieres contestar? Gracias, sí, Diana. Yo creo que aquí se involucran muchos criterios y nuevamente es por qué acude el paciente o cómo es detectado, ¿no? Aquí también muchos de ellos son diagnosticados de forma fortuita, ¿no? Por un cirujano de catarata que toma un OCT porque quiere poner un lente premium o por otras razones. Entonces, si el paciente presenta metamorfopsias, sí, en todos los casos. Si el paciente presenta un deterioro visual, yo diría, aunque no tenga metamorfopsias peor a 20-40, sí, siempre. O si el cambio anatómico es considerable. Aquí importante es considerar mucho la causa por la cual va el paciente. Yo he topado con personas que llegan y dicen, yo veo bien. Entonces, recordemos que estamos operando personas más allá de operar un ojo, y hay que tomar en cuenta todas las perspectivas, en especial una que es cuál es la expectativa de ese paciente. Para mí aquí creo que es muy, muy, muy valioso mencionarlo, y es la expectativa del paciente ante un problema potencial o a un evento quirúrgico potencial. Para mí es fundamental tomar su opinión aquí. Sí, para mí es uno de los pilares para indicar una cirugía. Si el paciente llega y dice veo mal, bueno, se inclina un poco más la balanza a operar. Si el paciente llega y dice yo veo bien, claro, platicarlo muy bien con él, observarlo, estarlo vigilando, pero de forma general eso es el camino que nosotros seguimos. ¿Tú, Yo, Jaime? yo- yo quiero agregar otras cosas. Digo, por ejemplo, el agujero macular lamelar, o sea, no idiopático, un agujero macular completo, normalmente se presenta con otras patologías asociadas. O sea, hay que ver la causa, sobre todo principal, sobre todo, por ejemplo, en los maculares diabéticos quísticos, pues se puede reventar ese quiste y puede ocasionar un agujero no completo. Igual telangiectasias yuxtafoveales, que pueden tener algún agujero, inclusive macular completo y lamelar, pues obviamente no va a tener una expectativa buena el paciente en cuanto a su tratamiento. Pero como dice Juan Carlos, o sea, sobre todo es importante aclarar la agudeza visual desde un inicio y ver las patologías coadyuvantes que pueda llegar a tener, ¿no? El agujero lamelar. Mira que yo soy un poco más agresivo, ¿no? Yo sí veo una alteración visual, una alteración morfológica, y sobre todo si veo un cambio estructural, ¿no? Como presencia de membranas epirretinianas muy frecuentemente asociadas a esto. Yo sí recomiendo cirugía con el fin de estabilizar el proceso, no más que recuperar visión. Muy frecuentemente esto es progresivo, y digo, también por experiencia, ¿no? Pues trato de no simplemente contemplar la evolución, porque en muchos de estos casos los dejamos evolucionar y entonces sí, poco les vamos a poder ofrecer, ¿no? Y probablemente esa oportunidad que teníamos de al menos estabilizarlo, y hablamos de dejarlo con agudezas visuales de 20-50, 20-40, pues estables ahí, muchas veces es bastante conveniente, ¿no? Oigan, temas generales, ¿no? Pero vi que en la audiencia probablemente hay gente que está también en formación, no hay pura gente experta. Detalles que se han mencionado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, agujero macular, limitorrexis, creo que ya es estándar de oro para realizar el procedimiento. Pero taponamiento, hay quien dice que no es necesario, hay quien dice que usa aire, hay quien usa C3CP8. ¿Qué usas, Jaime? Para agujero macular, Agujero macular. SF6, perdón. SF6, concentración 20%. Sí, 20%, y lo dejo prono 3 días. 3 días nada más. Juan Carlos, ¿tu caso? También hexafluoruro de azufre, prono, en mi caso sí es un poquito más, es mínimo una semana. Una semana. ¿Tú, Diana? C3F8, y sí los dejo 10 días. O sea, creo que estamos de acuerdo entonces, ¿no? Y que hay que usar tamponamiento y que hay que usar posicionamiento, ¿no? Pronación para tratar de asegurar el éxito. Y entonces ahora me atrevo a preguntarles, ¿no? ¿Cuál es su tasa de éxito de cierre de agujero macular? Jaime.
Con esta técnica, agujero No, anatómico, con todas las que haces. anatómico, De cierre, de 90, cierre, de cierre. digo, desde que tengo utilizando esta técnica, yo creo que un 99%. 99. Diana. Sí, Doc, 99% aproximadamente. O sea, virtualmente se cierran todos, ¿no? Sí. 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 ¿Y cuál es el diámetro mayor que ustedes seleccionan para intervenir? Digamos, si hubiera uno de 700 micras, ¿cambian algo o lo hacen exactamente igual? Sí, No, hago yo la creo que técnica. igual. Exactamente igual, ¿no? Ahora, Sí, la estas misma cosas técnica. del flap, del flap invertido, que la limitante y esas cosas, ¿quién tiene experiencia con eso? Yo no tengo experiencia con eso. Vaya, como dicen Jaime y Diana, pues la técnica de relajar y a lo mejor cerrarlo con líquido pesado, pues virtualmente todos cierran, vaya. Digo, seguramente habrá una excepción, pero todos cierran. No me he visto en la necesidad, incluso en agujeros de 1000 micras, de usar este parchado de agujero. Jaime, ¿tú sí usas Doctor, el flap? ¿O tú, Diana, nomás conteste, ¿me usan el flap de limitante interna? no, doctor, utilizo la técnica mencionada. De Ok. hecho, también me gusta realizar la relajación del agujero macular con Tano, Ok, prácticamente con esa técnica. Sí, en la perfecto. audiencia tenemos una pregunta de un fellow, Adelante. becario del primer año en retina. Hola, buenas noches. Son dos preguntas. Realmente la primera es si existe algún instrumento, por ejemplo, Tano o Finés, que nos recomienden como parte de su experiencia como superior. Y la segunda es si cambia su abordaje o su criterio quirúrgico, por ejemplo, pacientes que tengan glaucoma. Esas serían mis dos preguntas. Bien, la primera, Jaime, la primera pregunta, yo creo que el instrumento de elección es un Tano viejito, ¿no? A mí me gusta más que el No, final. y yo comparto eso. Un Tano viejito y que esté muy flexible, ¿no? Que no esté muy rígido, ¿no? Juan Sí. Carlos, tú, Finese, ¿tienes alguna preferencia por él o un Tano? Para agujero macular, definitivamente el Tano. Es mucho más noble, mucho más eficiente para hacer esa tracción y más atraumático. Tano, definitivamente. Incrementando un poquito el espectro de la pregunta, ¿qué pinza usan? ¿El delimitante interna o usan la engrasping? Bueno, aquí nada más acotar también parte es, debido a que todos los sistemas ya vienen valvulados, usar el Tano es en cierta medida también un desafío. Entonces, o se usa un Tano retráctil o se quitan las válvulas a uno de los puertos para poder hacer uso de. Y eso al menos en lo que yo he visto en muchos compañeros y amigos ha hecho que muchos se inclinen por el finés. Sin embargo, en lo personal, insisto, pues para mí Tano es el mejor. Relacionado a la pregunta de la pinza, en lo personal yo uso la pinza desechable de Alcon, sea el mango con punta desechable o toda la o toda la pinza desechable, la que es llamada end grasping forceps. Para mí, la forma que tiene la diagonal se adapta mejor a la curvatura del ojo y es muchísimo más atraumática que una pinza para limitante interna, al menos en lo personal. Y Jaime, cuando tienes que hacer un intercambio fluido-gas y el paciente tiene antecedentes de glaucoma, ¿qué precauciones tomas, no? Que fue la segunda pregunta que hicieron por ahí. Pues sobre todo, digo, una buena concentración, eso es valiosísimo porque muchas de las veces lo hace la enfermera, bueno, en nuestro caso lo hace la enfermera, entonces si te da una concentración pues diferente a la que es expansible o a la que no es expansible, pues va a haber problemas en un futuro. Sí trato de disminuir la presión, sobre todo en la máquina, normalmente lo hacemos intercambio en 35 y lo bajo a unos 25, 20 para que se haga el intercambio y una buena concentración. Y obviamente, digo, al final de la cirugía, pues ahí por dígito presión, que sea lo más bajito posible sin llegar a la hipotonía. Yo quería aclarar una cosa de Juan Carlos, lo que dijiste de las valvas, Juan Carlos, en los casos, sobre todo los que tienen punta los instrumentos y que es flexible la punta, normalmente lo que te va a funcionar muy bien es como abocarla, sales un poquito, te regresas y luego la vuelves a meter. Y eso ayuda
para que no le vayas a quitar Eso siempre ayuda, Jaime. Ujú. Sí. Muy bien. Oigan, pues nos quedan creo que 5 minutos, ¿no? Y yo creo que sí es correcto, ¿no, Diana? ¿Terminamos 8:30 o no? Digo, 9:30. Podemos extendernos un poquito más. Gracias, Raúl, por la pregunta. Y creo que la doctora Paula tiene una pregunta. Tenemos una pregunta más. ¿Qué opinan sobre realizar siempre cirugía de catarata? Bueno, independientemente de si hay catarata o no, siempre hacer FACO junto con la vitrectomía para cirugía macular. Yo hago cirugía combinada cuando está indicado, ¿no? Cuando se tiene un paciente, digamos, con cierto grado de opacidad de cristalino, tiene 65 años y voy a realizar un intercambio, voy a tener taponamiento con gas. Sí me inclino, ¿no? por hacer una cirugía combinada. No obstante, en el resto de casos, membranas epirretinianas, síndromes de tracción vitromacular, etcétera, yo sí prefiero tratar de evaluar cuál es el potencial visual, cuál es la condición que va a quedar la mácula, para dos cosas. Una, tener una medición del lente intraocular mucho más precisa, y dos, dar oportunidad de poder seleccionar un lente, ¿no? Que en algunos casos pudiera ser premium en caso de que tengamos un buen resultado anatómico y funcional. Pero de manera estandarizada, siempre combinado, a mí en lo particular no me agrada. Jaime. No, yo comparto también su opinión. Digo, obviamente si tiene catarata, pues lo vas a operar, ¿no? Va a ser una cirugía combinada. Pero si no tiene, yo prefiero no hacerlo. Ok, muchas gracias. No sé si alguien de aquí de la audiencia tenga alguna otra pregunta o en el chat virtual hayan realizado otra. Creo que el doctor Gustavo, residente también fellow, perdón, becario del primer año, tiene otra pregunta. Hola, buenas noches. Ahí me escucho, ¿verdad? Quería preguntar sobre todo al doctor Juan Carlos, ¿en qué momento, cuando está utilizando pues solamente tópica, ¿no? Y el apoyo de anestesiología, decide agregar otro tipo de anestesia? Gracias. Miren, nosotros a lo largo de este tiempo hemos encontrado mucho de qué hablar en este tema. Hemos encontrado regmas que no estaban descritos en la valoración prequirúrgica. Y la verdad es que si tienes un buen anestesiólogo, se puede hacer cirugía para fotocoagular la retina. Incluso el día de hoy, de hecho, el doctor Santos hizo un desprendimiento de retina con cirugía tópica. No es lo común, obviamente, no te estoy hablando de que esto sea la regla, pero respondiendo a tu pregunta es, si yo me veo en la necesidad de hacer una cirugía mucho más agresiva, lo cual puede pasar, no debería, porque se supone que yo hice la revisión prequirúrgica, pero si llegara a suceder en el peor de los casos, pues bloqueas y haces lo que tengas que hacer, vaya. Entonces, poniendo ejemplos concretos, yo te diría, fotocoagular un desgarro que no hayas visto, no es problema hacerlo con anestesia tópica, por ejemplo. Tendría que ser una complicación transoperatoria muy importante, relacionada a cristalino, por ejemplo, que haya habido un trauma al cristalino, algo que amerite que yo bloquee a ese paciente y que sería como parte de la respuesta a lo siguiente, ¿no? Un bloqueo y por resolver esa complicación potencial. Lo cual me trae a pues un punto importante o un consejo para todos ustedes que están en formación, y es nunca operes un paciente que tú no has revisado previamente. Que eso es algo muy común en nuestro medio, no solo en oftalmología, en otras áreas, que es la famosa maquila, ¿no? Voy a hacer maquila. Entras y te cambia todo. Tú tenías un plan quirúrgico y en buena medida la tasa de éxito es el prequirúrgico, no tanto lo que vas a hacer ahí. Eso ya está en el prequirúrgico decidido. Entonces, lo primero que yo te diría es, siempre valora el paciente que vas a operar. O sea, es doctor, mándemelo, yo lo veo, pero necesito verlo para planear mi cirugía. Y número dos, si tuvieras una complicación, vaya, fuera de lo programado, que amerite hacer un procedimiento más agresivo, más allá de poner láser a un desgarro que encontraste,
pues se bloquea al paciente y hace lo pertinente, ¿no? Oigan, pues imposible cubrir todo el espectro, ¿no? De lo que tiene que ver con cirugía macular. Hay libros de texto que intentan cubrir todo esto y no lo hacen, ¿no? Yo creo que sí amerita que les demos las gracias, ¿no? Por el haber compartido con nosotros muchos detalles, ¿no? Muy interesantes e importantes, ¿no? Desarrollados durante su experiencia. Creo que mucho de lo que se compartió el día de hoy va a ser de mucha utilidad, ¿no? Sobre todo para la gente que está en formación. Procuramos tocar aquellos temas, ¿no? Que no necesariamente va a estar en un libro de texto, que no necesariamente lo vamos a leer en un artículo. Situaciones, digamos, operativas, prácticas, ¿no? De la selección, el procedimiento y ciertas patrones de práctica, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Creo que hay un consenso general de lo que es la cirugía macular, qué se puede operar, qué no, qué debemos de hacer y qué no, y cómo lo debemos de hacer, pues probablemente cada quien tenga su propia experiencia y su propia preferencia. Yo concluyo aquí mi participación dando las gracias a Jaime por compartir con nosotros esto, a Juan Carlos, y sin dejar de agradecer pues a la mesa directiva de la Asociación de Retina de Occidente por habernos invitado a participar en esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Santos, por acudir a la sesión. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jaime. Creo que ha sido muy enriquecedora esta sesión. No sé si la doctora Paola quiera concluir con algunas palabras. No, muchas gracias. La verdad, excelentes pláticas y muchísimas gracias por sus comentarios y sus excelentes ponencias. Al final, un último comentario que tenemos en el chat es una felicitación de un segmentólogo donde nos dice que gracias por pensar más en la agudeza visual. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Un gusto por saludar unirse a la plática. Gracias por sus comentarios. Buenas noches. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.